En las sombras del tiempo, entre la fe y el destino, se erige la historia de un hombre cuyo legado moldeó el destino de toda una nación. Jacob, el patriarca de Israel, aquel cuyo nombre fue cambiado por Dios mismo. Su vida estuvo marcada por engaños, luchas, redención y la promesa de un futuro glorioso. Esta es su historia. Isaac, el hijo de la promesa, fruto del milagroso amor entre Abraham y Sara, encontró en Rebeca a su esposa, pero su felicidad pronto enfrentó un obstáculo. Rebeca era estéril. Con fe inquebrantable, Isaac oró fervientemente a Dios y su plegaria fue escuchada. Rebeca quedó embarazada, pero no de uno, sino de 2 hijos. 2 hermanos que, incluso en el vientre materno, ya estaban destinados a rivalizar. Dios le reveló a Rebeca un mensaje asombroso. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas palabras, llenas de significado, marcaron el futuro de los gemelos. Llegó el momento del parto. El primero en nacer fue Esaú, un niño rojizo y cubierto de vello, cuya apariencia reflejaba su fuerza y vitalidad. Pero justo detrás de él, sujetando su talón como si intentara adelantarse, nació su hermano menor. Lo llamaron Jacob, cuyo nombre significa el suplantador, un indicio de su astucia y del papel que desempeñaría en la historia. Así comenzó la vida de 2 hermanos, cuyos destinos estaban entrelazados desde antes de su nacimiento. Una rivalidad que no solo definiría sus vidas, sino también el futuro de 2 naciones. Una historia que nos recuerda que, a veces, los mayores conflictos comienzan en los lugares más inesperados. Esaú y Jacob, los gemelos nacidos de Isaac y Rebeca, crecieron como 2 polos opuestos. Esaú se convirtió en un hombre rudo, fuerte y audaz, un cazador experto que amaba la vida al aire libre. Su presencia imponente y su carácter impulsivo lo hacían el favorito de su padre, Isaac, quien admiraba su vigor y destreza. Jacob, por otro lado, era todo lo contrario. Tranquilo, astuto y hogareño, prefería la comodidad de la tienda antes que las aventuras del campo. Su inteligencia y su manera serena de ser lo acercaban más a su madre, Rebeca, quien veía en él un espíritu reflexivo y estratégico. Esta división no solo marcó sus personalidades, sino también el corazón de sus padres. Isaac, con su preferencia por Esaú, y Rebeca, con su inclinación hacia Jacob, sembraron sin querer las semillas de una rivalidad que crecería con el tiempo. Pero la historia no se detuvo ahí. La tensión entre los hermanos se intensificó cuando Jacob, aprovechando un momento de debilidad de Esaú, le compró su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Este acto, aparentemente simple, fue el primer paso en una serie de eventos que llevarían a engaños, conflictos y destinos entrelazados. La rivalidad entre Jacob y Esaú no fue solo una disputa familiar, fue el choque de 2 mundos, 2 formas de ver la vida y 2 legados que terminarían por definir el curso de generaciones. Una historia que nos enseña cómo las decisiones, las preferencias y los engaños pueden cambiar el rumbo de la historia. Esaú, el hombre rudo y cazador, regresó un día al hogar exhausto después de una larga jornada en el campo. El cansancio y el hambre lo consumían, y apenas podía mantenerse en pie. Mientras tanto, Jacob, siempre astuto y observador, preparaba un guiso de lentejas cuyo aroma inundaba el aire. Al ver a su hermano en tal estado, Jacob vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Con una calma calculada, le hizo una oferta que parecía simple, pero que encerraba un peso enorme. «Te daré de mi guiso, pero, a cambio, dame tu primogenitura». Esaú, impulsivo y dominado por el hambre, no lo pensó 2 veces.
«¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?», respondió, subestimando el valor de lo que estaba entregando. Con un apresurado juramento, cambió su derecho como primogénito por un plato de lentejas. Un intercambio que, en ese momento, parecía trivial, pero que tendría consecuencias eternas. Lo que Esaú no entendió fue que la primogenitura no era solo un título, era una bendición, una promesa y un legado que incluía no solo riquezas, sino también el favor de Dios y el liderazgo de la familia. En un instante de debilidad, lo entregó todo por algo tan efímero como una comida. Jacob, por su parte, demostró su astucia y su deseo de obtener lo que creía que le correspondía. Este acto marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, pues sentó las bases para el futuro de las 12 tribus que descenderían de Jacob. Así, en un simple intercambio entre dos hermanos, la historia cambió para siempre. Un plato de lentejas se convirtió en el símbolo de una decisión apresurada y de un destino que se tejió entre engaños y rivalidades. Isaac, ya anciano y con la vista debilitada, sintió que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Decidió entonces bendecir a su hijo mayor, Esaú, antes de partir. Pero Rebeca, quien siempre había favorecido a Jacob, ideó un plan audaz para asegurar que su hijo preferido recibiera la bendición. Con astucia y determinación, Rebeca convenció a Jacob de participar en el engaño. Este se vistió con las ropas de Esaú, cuyo olor a campo abierto aún impregnaba la tela, y cubrió sus brazos con piel de cabrito para imitar el vello áspero de su hermano. Así, disfrazado y con el corazón latiendo fuerte, Jacob se acercó a su padre. Isaac, aunque desconfiado al principio, tocó las manos de Jacob y sintió la textura del vello falso. «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú», murmuró. Finalmente, convencido por el engaño, pronunció la bendición sobre Jacob, creyendo que era su primogénito. Cuando Esaú regresó del campo y descubrió lo sucedido, un grito de rabia y dolor resonó en la casa. «¡Me has robado mi bendición!», clamó, lleno de furia. En un arrebato de ira, juró vengarse y matar a Jacob. Ante la amenaza, Jacob no tuvo más remedio que huir. Con el corazón pesado y el futuro incierto, dejó atrás su hogar, su familia y todo lo que conocía. Lo que comenzó como un engaño para obtener una bendición, se convirtió en el inicio de un largo y complicado viaje que cambiaría su vida para siempre. Esta historia, llena de intriga y consecuencias inesperadas, nos muestra cómo las decisiones tomadas en un momento de desesperación pueden alterar el curso de la historia. Una bendición robada, una promesa traicionada y un destino que se tejió entre engaños y huidas. En medio de su huida, agotado y con el peso de su engaño sobre los hombros, Jacob encontró refugio en un lugar solitario. Allí, bajo un cielo estrellado, se durmió con una piedra como almohada. Pero esa noche, su sueño no fue común. En su mente se abrió una visión asombrosa, una escalera gigantesca que se elevaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles que subían y bajaban por ella, como mensajeros entre lo divino y lo terrenal. En lo más alto de la escalera, Dios mismo se reveló a Jacob. Con una voz que resonó en lo más profundo de su ser, le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te expandirás hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo estaré contigo y te protegeré donde quiera que vayas». Jacob despertó sobresaltado, su corazón latía con fuerza. «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía», exclamó. El temor y la reverencia lo invadieron. Tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una columna
y la ungió con aceite como señal de santidad. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí había experimentado la presencia divina. Este sueño no solo fue un consuelo para Jacob en su huida, sino también una promesa que cambiaría su vida. La escalera al cielo simbolizaba la conexión entre Dios y el hombre, y la seguridad de que, a pesar de sus errores, el plan divino seguía en marcha. Así, en un momento de soledad y desesperación, Jacob encontró esperanza. Un sueño que no solo marcó su camino, sino que también dejó una huella eterna en la historia de la fe. Tras huir de su hermano Esaú, Jacob llegó a la casa de su tío Labán. Allí conoció a Raquel, de quien se enamoró profundamente. Para ganar su mano, Jacob trabajó 7 largos años, que le parecieron solo unos días por el amor que sentía. Pero en la noche de bodas, Labán lo engañó. En lugar de Raquel, le entregó a su hija mayor, Lea. Jacob, indignado pero sin opción, aceptó trabajar otros 7 años más para finalmente casarse con Raquel. Con el tiempo, Jacob se convirtió en un hombre próspero, con una gran familia y rebaños abundantes. Sin embargo, sintió el llamado de regresar a Canaán, la tierra de sus padres. Pero el camino no sería fácil. Al acercarse, recibió noticias alarmantes. Esaú, su hermano, venía a su encuentro con 400 hombres armados. El miedo se apoderó de Jacob, quien temía lo peor. La noche antes del encuentro, Jacob se quedó solo junto a un río. Allí, en medio de la oscuridad, luchó con un ser misterioso hasta el amanecer. Era un ángel, y la batalla fue tan intensa que, al final, el ángel tocó la cadera de Jacob, dejándolo cojo. Pero también lo bendijo y le cambió el nombre. Ya no serás Jacob, el suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Al día siguiente, Jacob se preparó para lo que creía sería una batalla. Sin embargo, en lugar de encontrar enemigos, encontró perdón. Esaú corrió hacia él y lo abrazó. 2 hermanos, separados por años de rencor y engaños, se reconciliaron en un abrazo que selló su paz. Así, Jacob, ahora Israel, cerró un capítulo de su vida lleno de engaños, luchas y bendiciones. Una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay lugar para la redención y el perdón. Jacob, ahora llamado Israel, no solo fue un hombre de luchas y bendiciones, sino también el padre de una gran nación. Con sus esposas Lea y Raquel y sus siervas Silpa y Bila, tuvo 12 hijos, quienes se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Cada uno de ellos llevaba en su nombre y en su destino una parte del legado de su padre. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos y los bendijo uno por uno. Con palabras proféticas, reveló el futuro que les esperaba. Desde el liderazgo de Judá, de quien surgiría el cetro del Mesías, hasta la fuerza de José, quien se había convertido en un salvador para su familia. Cada bendición fue única, marcando el rumbo de las tribus que llevarían su nombre. Pero la historia de Jacob no terminó con su muerte. Su legado continuó a través de sus descendientes, creciendo como un pueblo que mantendría viva la promesa de Dios. Generación tras generación, su linaje avanzó hacia un propósito mayor: la llegada del Mesías, el cumplimiento final de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Así, Jacob no solo fue un hombre que luchó con Dios y con los hombres, sino también un eslabón crucial en la cadena que uniría el cielo y la tierra. Su vida, llena de altibajos, nos recuerda que el plan de Dios siempre va más allá de lo que podemos imaginar. Jacob fue un hombre de lucha, fe y destino. Su historia nos recuerda que, incluso en el conflicto y el error, Dios tiene un plan mayor. Si te ha impactado esta historia, suscríbete,
comenta y comparte este video. Sigamos descubriendo juntos los misterios de la fe. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.